Este video es el primer video de apoyo al curso de dibujo de configuración en la segunda etapa, que es el tema de perspectiva cónica. Para adentrarnos en ese tema, tengo aquí un ejemplo de uno de esos volúmenes que habían dibujado anteriormente los estudiantes de los grupos de configuración, en este caso dibujados en axonometría isométrica con los dos ángulos a 30 grados. Lo voy a tener permanentemente a la vista y vamos a proceder a explicar los fundamentos que permitirán después interpretar el mismo volumen en axonometría isométrica. Lo vamos a interpretar posteriormente en perspectiva cónica. El primer elemento, vamos a pasar a la siguiente página. En esta hoja vamos a interpretar un volumen muy sencillo, el que siempre hemos usado para hacer explicaciones de perspectiva. Podemos utilizar los lápices de colores, de diferentes colores. Son muy útiles, como ya sabemos, para diferenciar etapas. Comenzamos trazando una línea del horizonte, a mitad de la hoja, pueden ustedes hacer exactamente lo mismo. Trazamos la línea del horizonte a mitad de la hoja. Este es el primer elemento importante de la perspectiva cónica. Entonces, escribámoslo simplemente colocando LH, línea del horizonte. No olviden, el tema es perspectiva cónica. Estamos empezando a desarrollar este importante tema. Como ejemplo, les decía, vamos a utilizar un volumen muy sencillo. Vamos a basarnos en el cubo o hexaedro que ustedes ya han interpretado varias veces. La perspectiva cónica que vamos a ver va a tener esencialmente dos etapas. La primera, perspectiva cónica de un punto de fuga, conocida también como perspectiva cónica central. Y la segunda parte, perspectiva cónica de dos puntos de fuga, conocida como perspectiva cónica oblicua. Analicemos un volumen en el primer caso. ¿En qué consiste la perspectiva cónica central o de un solo punto de fuga? Aplicado a un problema muy sencillo. Vamos a dibujar un cubo. Voy a colocar el segundo elemento de la perspectiva, que es importante, lo voy a anotar en color rojo. Este es el punto de fuga. El punto de fuga representa el sitio donde teóricamente todas las líneas de profundidad confluyen. Si estamos dibujando un cubo, tengo que establecer si ese cubo lo estoy viendo completamente de frente, en cuyo caso tendría que representar uno de sus planos. Se trataría entonces de un cuadrado. Si el cubo está de frente a mí y además está por debajo de la línea del horizonte, la línea del horizonte representa la altura de los ojos del que está dibujando. De manera que si yo dibujo por debajo de la línea del horizonte un cubo completamente de frente, el resultado sería comenzar por el plano que tengo completamente de frente. Ahí lo tienen ustedes. Básicamente se trataría de un cuadrado, tratándose de un cubo. Luego de tener la línea del horizonte, de haber situado un punto de fuga y de haber dibujado el primer plano del volumen, sencillamente puedo hacer desde cada una de los vértices de ese primer plano del volumen líneas que van al punto de fuga. Las vamos a trazar en un color diferente para evitar confusiones. Tracémoslas en color azul. A partir de ese momento, lo único que falta es establecer la profundidad del plano que estamos dibujando. Tenemos entonces que, por estar debajo de la línea del horizonte y este ser un volumen de forma cúbica, tendríamos que estar viendo el plano superior de ese volumen. Lo voy a pasar a color negro. Le asigno una profundidad que, tratándose de un boceto, esta profundidad podríamos calcularlo de forma matemática, pero que en un boceto bastaría con saber que es una superficie reducida en su profundidad debido a la perspectiva y a su distancia del punto de fuga.
Al pasar a negro la figura, tenemos claro entonces que ahí estamos viendo el volumen por debajo de la línea del horizonte. Si a mí me dicen después, imagine que ese mismo volumen está colocado por encima de la línea del horizonte, el procedimiento es exactamente el mismo a la inversa. La línea del horizonte se convierte en una especie de espejo, de manera que sencillamente tendría que pensar en escoger en qué sitio voy a dibujar el plano. Nuevamente sería un cubo de frente, daría como resultado un plano completamente frontal. En este caso, aquí estaría el plano frontal del cubo. De nuevo, siguiendo la rutina, fugo al punto de fuga, voy a hacer estas fugas en rojo y asigno la profundidad establecida del volumen. Si en este caso el volumen que dibujo sobre el horizonte está a la misma distancia que el que ya dibujé, la profundidad del plano podría ser la misma. En este caso, el volumen que estoy dibujando, aquí lo estoy completando en color negro, no está exactamente en línea con el que está debajo del horizonte, de modo que se acentúa la inclinación de un costado más que del otro. Por esa razón se ve un poco diferente. Ahí tenemos ya dos ejemplos de lo que es la perspectiva cónica central o de un punto de fuga. El punto de fuga es el que determina la forma y posición de los planos. Sigamos haciendo ejemplos. ¿Qué sucede si ahora el volumen se desplaza a un costado, en este caso a la izquierda, y sigue quedando por debajo del horizonte? Hagamos el ejemplo. De nuevo tendría un plano completamente frontal. Por esa razón, la perspectiva cónica de un punto de fuga se suele llamar perspectiva cónica frontal, precisamente porque siempre tendremos uno de los planos completamente de frente. Tenemos el punto de fuga en el mismo lugar y obviamente aquí va a pasar algo muy interesante, y es al fugar los vértices del plano que tengo completamente de frente, como lo ven en rojo, ya no vería un solo plano, que sería el plano superior, sino que adicionalmente comenzaría a verse el plano lateral del volumen. Completémoslo en color negro. Tenemos aquí completo el plano superior, que es el mismo que vemos acá, y el mismo nos da simplemente por construcción la forma que tendría el plano lateral. A diferencia de los dos dibujos anteriores, mientras que aquí tenemos plano frontal, plano inferior, y aquí tenemos plano frontal y superior, en esta perspectiva tenemos plano frontal, superior y adicionalmente lateral derecho. Exactamente lo mismo se repite al lado opuesto. Cada vez que movemos de lugar el plano, siempre tenemos que tener en cuenta que este quedaría atado al punto de fuga. Cambiemos intencionalmente la posición del volumen de una manera un poco más brusca. No voy a dibujar el plano frontal de manera ortogonal, lo voy a modificar, voy a colocarlo apoyado en una de las esquinas. Supongamos que en este caso el volumen está en esta posición. Nuevamente estamos viendo un plano frontal, esta vez lo roté, digamos que casi 45 grados. Sencillamente el punto de fuga sigue estando allí y él solo me va a permitir deducir cuántos planos tendría la vista. Aquí nuevamente voy a encontrarme con que estoy viendo el plano frontal, nuevamente estoy viendo un plano lateral, solo que obviamente va a cambiar de dirección, y seguimos en paralelo. Aquí estaría el plano superior. El volumen entonces es un volumen que está girando en el espacio, convirtiéndose en algo como lo que ustedes ven en este dibujo. Finalmente podríamos mencionar que si el volumen está justo sobre la línea del horizonte, también nos encontramos con solamente un plano a la vista. En cuanto al plano lateral, tenemos el plano frontal, siempre comenzamos por el plano frontal, proyectamos desde los vértices de esta manera, asignamos una profundidad y tenemos el volumen completo. Nuevamente tenemos dos planos a la vista. El frontal, que en este caso queda justo atravesado por el horizonte, aquí está la línea del horizonte, y el plano lateral, en este caso el lateral izquierdo.
En otras palabras, yo podría llenar esta hoja de ese volumen en todas las posiciones imaginables, pero siempre tendría que tener en cuenta que para poder construir los planos de profundidad, es decir, laterales, superiores o inferiores, siempre tendrían que estar proyectados hacia el punto de fuga. El punto de fuga es el que determina absolutamente la forma y posición de los planos. Podemos dar por terminado este primer video y enseguida pasaremos a analizar con el mismo volumen lo que sucede con la perspectiva oblicua, es decir, de dos puntos de fuga. Gracias.